Desde su aparición en la Tierra, hace ya 4 millones de años, el ser humano no ha cesado de evolucionar y progresar sin descanso. Ha dejado atrás obstáculos y limitaciones inimaginables. Ha enterrado prejuicios y supersticiones. Ha doblegado a la naturaleza, a veces de forma irracional y destructiva, pero nunca ha superado el miedo a la muerte, ni desvelado el misterio que envuelve el fin de la vida. El culto a los muertos y las creencias en el más allá debieron nacer justo cuando fallecía el primer humano. Pero es en el Neolítico cuando estas obsesiones comienzan a materializarse en los primeros monumentos arquitectónicos que el tiempo ha respetado hasta nuestros días. Diríase que en cuanto pudo, el ser humano tuvo especial interés en honrar y ofrecer culto a sus muertos. Y en esta época que se inicia, hace unos 7000 años, aparecen las primeras grandes obras funerarias. Los megalitos son los primeros monumentos que han llegado hasta nosotros y fueron construidos con una o varias losas de piedra. En Asturias destacan los dólmenes, que son cámaras funerarias, colectivas o quizá individuales, para acoger a algún personaje importante. Se distribuyen por toda la región, de la zona costera a la montaña, y fueron construidos por los primeros pastores y agricultores. Este dolmen de Merillés, en Tineo, con su cámara funeraria, desafiando el paso del tiempo, es un ejemplo que evidencia claramente la obsesión de aquellos primitivos campesinos por los misterios del más allá. O este dolmen, en el centro de un túmulo de piedra situado en un paraje entre Lena y Quirós, llamado La Cobertoria, cuyo nombre alude a la existencia de este tipo de enterramientos y que fue construido en una ladera de suave pendiente para poder transportar hasta allí la enorme losa de cubrición del monumento. Estos y otros muchos se conservan en Asturias, en contraste con otros destruidos impunemente, hasta con dinamita, como ocurrió hace unos años en Mallecina. De gran importancia debió ser el dolmen al que perteneció esta laja de pizarra decorada con motivos semicirculares y en forma sinuosa de la zona de Allende, que hoy se conserva en el Museo Arqueológico de Oviedo. ¿Qué pretendían representar aquellos hombres con esta posible figura de mochuelo de un gran dolmen de la zona de Abamia, del que solo se conserva esta laja en el Museo Arqueológico Nacional? Los que aún se mantienen en pie han conservado la magia y el embrujo que envuelve a sus creadores. Y los actuales paisanos,
los han asociado siempre a mitos, leyendas o creencias antiquísimas. Un caso especial es el Dolmen de Santa Cruz, en Cangas de Onís, que actualmente se conserva en el interior de esta capilla, levantada sobre un túmulo hecho con cantos rodados. No se conserva la piedra cobertera, pero los bloques que forman la cámara dan idea de la grandiosidad de este monumento funerario. Su interior fue decorado cuidadosamente con motivos geométricos, grabado y pintado en tonos rojos. Como en el antiguo Egipto, solo a los muertos estaba destinado este arte, porque la visión de estas enigmáticas obras es imposible desde el exterior. Para algunos estudiosos, las composiciones geométricas en el interior de los dólmenes, que son como las cabañas de los muertos, podrían querer representar tapices o pieles pintadas similares a las que adornarían las cabañas de los vivos. También las manifestaciones artísticas de esta época se suelen realizar al aire libre, en covachos o aún en el interior de pequeñas cuevas. En Asturias destaca por su majestuosidad el ídolo de Peña Tú, situado en un saliente rocoso de la Sierra Plana de la Borbolla, desde donde se domina gran parte de la costa oriental asturiana y los valles y montes interiores que preludian los impresionantes picos de Europa. En esta roca vemos una figura que de manera esquemática tiene el cuerpo enmarcado en una especie de saco de 7 franjas, del que solo sobresalen la cabeza y los pies, mientras la cara se representa únicamente con los ojos y una raya vertical que quiere indicar la nariz. La representación, desgraciadamente muy deteriorada por el frágil lugar que ocupa y también por la escasa sensibilidad humana que ha hecho de ella hasta diana de disparos, está pintada y grabada. Además, el conjunto de Peña Tú lo componen otras figuras, como este puñal, igual a otros de metal, fechados en unos 1800 años antes de Cristo, y que indica un atributo de prestigio en relación con la figura representada en el ídolo, que bien pudiera ser un guerrero o caudillo en el momento de su enterramiento. O las figuras humanas esquemáticas, pintadas en rojo, y que quizá quisieron representar
alguna escena colectiva muy antigua, probablemente referida a la danza. En estos puntos, cuyo significado se nos muestra enigmático, hay quien ha querido ver un elemental calendario lunar. Son muchos los interrogantes que permanecen sin respuesta y hacen de Peñatú un lugar mágico, incluso para el cristianismo, que añadió estas cruces a uno de los santuarios de culto pagano más importantes de la península. Hace 5.000 años o 4.000 años, unos grupos de habitantes, probablemente pastores seminómadas que vivían aprovechando los recursos de aquella zona, grabaron un ídolo que tenía como finalidad tal vez señalar el límite de su territorio, una referencia de carácter espacial, pero muy relacionada con un campo tumular que se abría en sus inmediaciones y que nos remite naturalmente a cultos de tipo funerario, a cultos relacionados con la vida de más allá. El ídolo reproduce una divinidad de ojos que es muy frecuente en el megalitismo del occidente europeo y de la que en Asturias existen otras manifestaciones, como por ejemplo la estela procedente del Dolmen de Abamia, que se conserva en el Museo Arqueológico de Oviedo, y tal vez nos está poniendo en relación con un culto generalizado sobre una divinidad de vida y muerte que debía de regir prácticamente los destinos cotidianos y trascendentes de los habitantes de esa época. Es un dolmen muy característico, tal vez de los más significativos de los que existen en la península ibérica, y es uno de los puntos que yo creo que merece la pena ser contemplados para entender lo que fue la vida y la muerte de los asturianos de hace 4.000 años. Esta roca de blanca caliza, visible desde varios kilómetros mar adentro y única en esta zona de la sierra, tuvo siempre un importante significado religioso, como atestigua el cementerio o necrópolis tumular que los pastores neolíticos construyeron a pocos centenares de metros de distancia. Hoy solo son visibles estos promontorios del terreno, llamados túmulos, que ocultan los enterramientos. En los túmulos se encontraron materiales como estos que forman el ajuar de los muertos. Peñatú ha abierto las puertas de la interpretación de algunas de las manifestaciones pictóricas de los abrigos de Fresnedo, en Teberga, donde en varios covachos han aparecido figuras de distintas formas. Nos han legado numerosas figuras de animales, sobre todo cápridos, que nos recuerdan a aquellos hombres y mujeres prehistóricos dedicados al pastoreo de las cabras, tal y como hacen hoy sus descendientes, varios miles de años más tarde.
No faltan series de puntos o figuras que recuerdan tanto a humanos como a animales o temas geométricos. Esta figura, en forma de estela, guarda similitudes temáticas con otro ídolo grabado en un lugar de la Sierra de Tudela. Figuras más naturalistas, como este personaje con calzón y espada, orlado de puntos, y este otro que lleva un escudo, completan los temas pintados. Los 5 abrigos o covachos de Fresnedo se localizan en una zona de difícil acceso y muy escarpada que domina la estrecha garganta o desfiladero de estrechura que a través de Puerto Ventana comunica con la meseta y que fue uno de los pasos por donde estas gentes mantenían los contactos más allá de nuestra cordillera. En el concejo del Boal se encuentra la Cova del Demo, conocida de siempre por los lugareños, aunque hasta 1983 no se descubren en su interior abundantes pinturas de figuras humanas y animales. En la Cueva del Demo di con las pinturas buscando estalagmitas. Y mirando las grietas, me di cuenta de muñecos. Y esos muñecos, pues empecé a ver muchos muñecos. Y después de ir viendo, fue cuando vi figuras, y ya le di importancia. Con un libro de arqueología empecé a... Y ahí fue donde di yo con las pinturas. El topónimo Demo, diablo en el habla de la zona, indica que las obsesiones por la muerte, las divinidades o el más allá explican las intenciones de los pintores de estas obras que utilizaron el color rojo. Las figuras humanas, abundantes en los 5 grupos pictóricos de esta cueva, son generalmente masculinas, y las más comunes son las que se muestran con las piernas y brazos en arco. En alguna de ellas, la cabeza es circular, solo dibujada, sin estar rellena de color. Para algunos prehistoriadores, esta es una familia compuesta por 2 adultos acompañados por un niño. ¿Será un lobo esta representación de animal de tan difícil interpretación? En la actualidad, las pinturas de la cueva se encuentran en muy mal estado de conservación debido a la fragmentación de la roca y a la acción del hombre. Lo que parece más claro es que tanto la Cova del Demo como los abrigos de Fresnedo o el ídolo de Peñatú, situados en zonas escarpadas, fueron lugares de culto, donde los ritos religiosos de aquellos primitivos se sucederían de una manera un tanto misteriosa.
Los grabados fueron realizados en algunas zonas de media montaña, en las que sobresalen roquedales donde aparecen distintas figuras que han llegado hasta nosotros, desafiando el paso del tiempo. Los arqueólogos llaman arte esquemático a una serie de representaciones que ocupan el final de los tiempos prehistóricos y que se caracterizan por el recurso a una serie de convenciones de carácter simplista, donde las figuras acaban convirtiéndose en unos símbolos convencionales que en general expresan ideas repetidas, tal vez relacionadas con el mundo de las creencias o quizá con los intentos, el afán de remarcar las diferencias sociales, los inicios de la jerarquización social en estos grupos humanos que viven en Asturias y en el resto de la península ibérica a partir de la Edad del Bronce. Danzas rituales relacionadas con la muerte fueron interpretadas por aquellos antepasados nuestros, como demuestran las figuras humanas del Pico Berrubia, de las que hoy solo es visible una. Seguramente representa a un brujo o hechicero en un momento de culto. Ídolos, figuras humanas, canales, cruces, herraduras y círculos son algunos de los motivos que se encuentran. Muchas veces están asociados por su cercanía a conjuntos de túmulos, como es el caso de la Xorenga, en Grandas de Salime. Aquí se encuentran estas figuras que se interpretan como humanas y que son como la que se conserva en un bloque de piedra de la iglesia de Cenero, en Beranes, y que a buen seguro procede de algún lugar cercano en el que habría grabados de este tipo, y por su significación mágica y religiosa popular fue incorporada por el culto cristiano. Las creencias populares posteriores, tan arraigadas en Asturias, dan un valor religioso a estas representaciones. Y así, las herraduras, de tan difícil interpretación, son vistas como las huellas de la burra de Nuestro Señor o del caballo de Santiago. Contrasta, frente a la monumentalidad de estas arquitecturas prehistóricas, lo endebles que debieron ser las viviendas de sus poblados, de los que hasta el momento presente no se ha localizado ninguno en Asturias. Es como si los vivos, tan preocupados por el más allá y sus misterios, solo nos quisieran legar a sus muertos.
los preludios de lo que será la era cristiana, y coincidiendo con la romanización del norte de la península ibérica, se empiezan a producir una serie de fenómenos culturales que, unidos a los importantes cambios que se estaban operando como consecuencia del establecimiento en estas zonas de gentes llegadas de fuera, va a ir creando un entramado sociocultural que es conocido por los estudiosos de la historia como cultura de los castros o cultura castreña. Las fuertes tradiciones de los pobladores de las tierras astures de épocas anteriores, con una economía elemental basada casi exclusivamente en el pastoreo primario, y que poco a poco habían ido consiguiendo introducir determinados elementos de progreso cultural, como la alfarería, van a verse convulsionadas con la llegada de gentes de fuera de Asturias que son portadoras de innovaciones técnicas y de pensamiento. Lo que los historiadores llaman Edad del Hierro viene caracterizada por la inclusión de este metal dentro de la fabricación de sus instrumentos, tanto de la vida cotidiana como en lo que se refiere a las armas defensivas y ofensivas, lo que sin ninguna duda resultó un importante avance en relación con el utillaje de épocas anteriores, realizado en bronce u otros metales de aleaciones más débiles que el hierro. Este nuevo conjunto de pobladores de las tierras astures va a ir apegándose poco a poco al terreno, de manera que el paso de una economía trashumante y esencialmente ganadera a otra que, aún manteniendo estas últimas relaciones, se afianza ya en gran medida como agrícola, es una de las características del momento. Esto hace que los grupos humanos han de asentarse en lugares definitivos con infraestructuras urbanas incipientes que preludian lo que ya pronto empezará a considerarse como núcleo urbano. Se trata de los castros, poblados elementales que, aunque no parecen tener una planificación urbana, sino que su distribución interna es de alguna manera caótica, permiten a estos grupos de pobladores realizar sus labores propias. Esta distribución interna, un tanto desorganizada, es sólo aparente, ya que bajo ella se esconde una organización más sabia, aunque no geométrica, que va aprovechando los lugares más idóneos para su instalación, procurando evitar los trabajos de acondicionamiento. Estos poblados que en Asturias se extienden por toda su geografía y de los cuales han llegado hasta nosotros más de 300, dan una muestra clara del poblamiento de estos momentos históricos.
En la actualidad, únicamente han sido objeto de excavaciones no más de una docena, y el resto presenta una imagen de loma redondeada, en la que la mayoría de las veces solo son visibles los fosos de manera elemental, ya que han sido rellenados en el transcurrir de los tiempos y ahora muestran abundante vegetación, como este de Tineo, en la parroquia de Ponte, que por sus grandes dimensiones recibe el nombre de castrón. Se sitúan por lo general en lugares estratégicos y con defensas naturales, a las que se suman las defensas realizadas por sus moradores, que rodean el poblado de diferentes fosos excavados a veces en la propia roca, con enorme dificultad y trabajo. Es el caso de estos fosos excavados en el castro de Moías. Se complementan con terraplenes, murallas y empalizadas, en ocasiones en número elevado, y también con torreones y antecastros. Además, en algunos casos, como ocurre en el castro de San Isidro en Pesoz, una amplia zona anterior al poblado se llena de piedras hincadas para dificultar el paso supuestamente de la caballería al recinto habitado. Un ejemplo de importantes murallas que rodean estos recintos se ha descubierto en la Campa Torres, en Gijón. Tras su reconstrucción ideal, muestra este aspecto de fortificación. La llegada de los romanos al norte de la península ibérica y su asentamiento con fines no solo militares, como se ha creído hasta ahora, sino también relacionados con aspectos económicos como las explotaciones mineras del oro en el occidente asturiano, hace que estos poblados cobren una nueva dimensión social, dado que en Asturias van a convivir dos formas de asentamiento. Por una parte los castros, y por otra, asentamientos en el valle, tal como citan escritores romanos que aluden a estas zonas norteñas. ¿Por qué se fortifican de manera tan importante los castros? Tradicionalmente se ha buscado una explicación militarista.